Om Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Guru Shri Guru, Jai Guru Shri Guru, Jai Guru Shri Guru. Esperando que todos estén muy bien, les doy la bienvenida a esta sesión de día sábado, Sat Vadó 1 de febrero de 2025. Tocando por esta sesión, por este tiempo y espacio, presente, omnipresente, el último episodio sobre Navadvip. Hemos hecho un recorrido referente a el verdadero lugar de nacimiento de Srimad Mahaprabhu, mostrando con pruebas irrefutables la verdad sobre Sri Gauranga Mahaprabhu y cómo ha existido un complot en los últimos 100 años para tergiversar la filosofía gaudilla. Si bien, digamos, si es que Gauranga Mahaprabhu nació en Bengal o en Nueva Delhi, filosóficamente hablando da un poco lo mismo, porque la filosofía sigue siendo la filosofía de Gauranga Mahaprabhu. Lo que sí es importante notar aquí frente a este tema es el por qué cambiar el lugar de nacimiento de Sri Gauranga Mahaprabhu. Obviamente, un plan tan grande que se ha llevado a cabo, del cual hay pruebas, obviamente hay pruebas de todo lo que estoy hablando, no son locuras, creaciones mías, pruebas sobre todo este tema, que existe un complot tan grande, digo, para cambiar el lugar de nacimiento de Srimad Mahaprabhu, tiene que tener un porqué, debe haber un porqué esto sucede. ¿Por qué va alguien a hacer algo así? ¿Por qué alguien de la noche a la mañana se va a levantar pensando, bueno, hoy día vamos a cambiar el lugar de nacimiento de Srimad Mahaprabhu? ¿Puede ser posible? ¿Puede ser algo que realmente se pueda llevar a cabo? Bueno, tal como hemos visto en la historia, la mayoría de ustedes nunca había escuchado sobre el tema de Mayapur, que es una farsa. Entonces sí es posible. Y así como esta historia es posible, también muchas otras historias del mundo occidental y del mundo oriental son posibles. Muchas manipulaciones históricas, geográficas, manipulaciones de todo tipo se han llevado a cabo a espaldas de todas las personas y la mayoría no se entera. Todos están cómodos en su posición y con eso basta, ¿no? Pero hay personas que indagan, que buscan en mayor profundidad y que quieren saber la verdad. Porque obviamente si yo estoy entregando mi vida al proceso de Bhakti Yoga dentro de Gaudiya Vaishnavismo, tengo que saber cuál es la real filosofía de Gaudiyas, de los Gaudiyas, del Gauda, del área de Mahaprabhu. ¿Cuál fue la verdadera filosofía? No puedo seguir cualquier estupidez, cualquier tontera de filosofía, porque obviamente si hago algo independiente, algo lejos o algo que está manipulado o tergiversado del camino original de Mahaprabhu, no voy a obtener la meta que Mahaprabhu me está ofreciendo. ¿Suena lógico lo que digo? Si Mahaprabhu me dice 2 más 2 es 4 y yo digo, ok, 2 más 2 es 4, hago la suma matemática, la hago correcta. Pero si Mahaprabhu dice, tú tienes que hacer 2 más 2 y te tiene que dar 4, esa es la técnica, digamos. Pero debido a ABC motivo, después de 500 años de la aparición o de la desaparición de Srimad Mahaprabhu, por ABC motivo estoy siguiendo una filosofía que me dice 2 más 2 es 5. Yo digo, espera un poco, suena ilógico, 2 más 2 es 5. Sí, es 5. Lo que pasa es que usted no lo va a entender todavía, no está preparado, usted es un shudra, usted es un karmi, usted es un ignorante. La cosa es que 2 más 2 es 5. Y yo, aunque sé que es 4, tengo que seguir diciendo es 5 porque me lo dijeron los maestros, entre comillas, dicen que es 5, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, si yo pienso que es 5 y hago la ecuación y la ecuación me está dando 5 finalmente, es porque estoy completamente en maya. Estoy equivocado. Esta es la razón que muchos a mí me preguntan, me dicen, Paramananda, me dice, ¿por qué en nuestros tiempos no hay siddhas? Siddha Mahatmas, de la escala, bueno, de Bijoy Krishna Goswami, Jagatbandhu Prabhu, Radharaman Sharandas Deva, ¿no? Siddhas, Mahasiddhas, dentro de Gaudiya, o en otras líneas, en otras filosofías, impersonalistas, brahmanistas o lo que quieras pensar, ¿no? Como Ramakrishna Paramahamsa, ¿no?
¿por qué no hay Siddhas en Gaudiya Vaishnavismo? La respuesta es, porque tu suma de 2 más 2 te está dando 5. Siempre fue 4 y debe ser 4 porque Dios mismo nos ha enseñado que es 4. Pero por ese motivo, por peleas territoriales, por peleas de poder, por etcétera, 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 cosas del mundo material que se han infiltrado dentro del mundo, de la realidad espiritual o de la espiritualidad que debería mantenerse pura, por peleas de sectas, de grupos, de castas, etcétera, etcétera, etcétera. 2 más 2 está dando 5 hoy en día. Resultado, no hay siddhas ni hay almas autorrealizadas. Todos habremos leído en algún momento aquel bello libro de Swami Bhaktivedanta, que lo leí cuando yo tenía 14 años, 15 años aproximadamente. La ciencia de la autorrealización, decía él, escribía, ¿verdad? Y el movimiento Sri Gauranga Mahaprabhu es la ciencia de la autorrealización, correcto. Pero ¿cuál es el problema? Es que si la resolución de la problemática 2 más 2 te está dando 5, entonces porque tu sistema está equivocado. Y obviamente todos los devotos y todos los seguidores de alguna escuela mística, incluyendo Sai Baba, Osho Ragnesh, Sadhguru, Maharishi Mahesh Yogi, etcétera, 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 todos piensan que su filosofía es correcta porque están basando la filosofía y su fe en la ignorancia. Se adhieren como una garrapata a la superficie de una idea filosófica, son casi inamovibles, mente cerrada, con mirada corta, vuelo bajo, y al mismo tiempo basado en la ignorancia porque no están cuestionando, no están pensando. Y todas las sectas hacen un excelente trabajo en eliminar tu capacidad de razonamiento. Todos te quieren estúpido y no te quieren pensante, porque cuando lo haces pones en peligro todo el negocio edificado en Maya, en la ilusión, en la mentira, en la tergiversación. Y aquí no estoy hablando solamente de ISKCON o de Gaudiya Math, aquí estoy hablando de todo y de forma transversal. Las sectas ufológicas tienen la misma dinámica, las sectas religiosas de cualquier línea tienen la misma dinámica donde no puedes cuestionar, no puedes pensar. Porque si cuestionas, eres pecador. Si cuestionas, estás haciendo ofensas. Mira, el pecador de los evangélicos y de los cristianos se traduce en el Hare Krishna como ofensor. Falso. ¿Qué ofensa estoy haciendo yo por leer los libros y entender lo que el libro está diciendo? ¿Qué ofensa hago por estudiar la filosofía de Gauranga? Estoy haciendo un bien y todo el mundo debería apoyarme y debería seguir mi ejemplo en este sentido. Todos, salvo los idiotas. Yo con los idiotas no voy ni a la esquina. Pero gracias a Dios, Vadevava Nitai me ha bendecido con todos ustedes para poder conversar, analizar nuestros textos. Me dan un segundo. Radhe, aquí estamos de vuelta. Bien, entonces frente a este tema, ¿sí?, debemos hacer una gran diferencia para que ustedes no gasten su energía mental, sus palabras y tiempo válido con el sinsentido del mundo. Una de esas cosas es que hay dos tipos de seguidores de las líneas espirituales. Están los religiosos y están los místicos. Los místicos son los que piensan y son los que se iluminan, son los que alcanzan la perfección. Ellos son místicos. Nuestro Gauranga Mahaprabhu, bien, es Swayam Bhagavan, pero su ejemplo, su forma de vivir y de ser, él fue un místico, no fue un ser religioso. Fue un místico. ¿Por qué? Porque él defendió y se paró por la verdad siempre. Nunca se dio la mano ni un centímetro a la mentira, a la tergiversación, a la casta de brahmanas, a la tergiversación de la realidad. Nunca se dio un paso. Siempre se mantuvo firme con la verdad y la practicó, experimentó Dios. Día a día experimentaba a Dios en su kirtan, en su yapa Hare Krishna Hare Ram, en su kirtan de Harinam. Experimentaba Bhagavan. Experimentaba, por eso él entraba en trance. Obviamente él es Krishna, ¿no? No lo podemos comparar con nosotros, obviamente, pero Gauranga Mahaprabhu se manifiesta también con la misión no solamente de disfrutarse a sí mismo, Krishna, disfrutar su propio Prem, Bhakti, pero él también se manifiesta con la intención también de mostrarnos el ejemplo. El gran maestro Buda, ¿él fue un ser religioso? No, él peleó en contra de la religión establecida anteriormente, ¿sí? El brahmanismo, el vedantismo obsoleto y muerto, ¿sí? Él peleó contra eso, en contra del ritualismo brahmínico y la manipulación de las escrituras, de la filosofía. Él peleó contra todo eso. Se mantuvo firme con la verdad frente a la verdad, y aunque estuviera solo.
y haciéndolo así logró crear una de las religiones más grandes del mundo. Después del cristianismo y del islam, hinduismo, budismo, están dentro de las religiones más grandes. Entonces, ahí vemos ejemplos. El Maestro Jesús, el Maestro Jesús Christus. Tenemos también el ejemplo que él se mantuvo en la verdad, lo que le costó la vida, pero se mantuvo en la verdad. Si hubiera sido una persona religiosa, él hubiera sido un rabino, vendiendo fe a los pobres y a los ignorantes, como se hace hoy en día, no solamente en el cristianismo, pero se hace también en Vaishnavismo y se hace también en toda la religión de India, en el budismo. Hay gente que vende fe y que mantiene a sus seguidores en ignorancia, justamente lo que hemos hablado por mucho tiempo ya. Despertar a la verdad, enfrentarse a la verdad, estudiar los textos. ¿Pueden creer ustedes que hay gente que le prohíben leer Chaitanya Charitamrita? Hay otro grupo que prohíbe el cantar el nombre de Radharani. No puedes cantar Radha, Radha, Radha. Hay otra gente a la que le prohíben hacer más de 16 rondas al día. O sea, te quieren mantener tonto. Les prohíben hacer más de 16 rondas. ¿Cómo es posible si el movimiento mismo de Gauranga Mahaprabhu es un movimiento de inmersión completa en el nombre? O sea, toma tu yapa y pásate el día y la noche haciendo yapa Mahamantra Hare Krishna Hare Ram, y cuando estás libre vas y vas a hacer kirtan del nombre. Tienes que estar al 100% inmerso en ello, pero se lo prohíben. Bueno, el que acepta algo así tiene que ser un poco corto a nivel psicológico, pienso yo, ¿no? A nivel mental tiene que ser corto, porque para Dios, bueno, gracias a Dios nosotros estamos en las manos de Baba, que la verdad va por delante, aunque le guste a nadie la verdad, vamos a seguir con la verdad. Hoy día vamos a conversar sobre un lugar específico de Navadvip, o de toda esta área de Navadvip, que se llama Kulia. Kulia es un área interesantísima. Aquellos que tienen la suerte y la bendición de hablar inglés como primero o segundo idioma, pueden ver mi video en inglés sobre Navadvip, donde dibujé los mapas. Los dibujé a medida que voy estudiando, voy haciendo los gráficos, los dibujos. Los dibujos de hecho los tengo aquí, ¿sí? Están llenos de rayas y todo, porque obviamente estoy leyendo, corrigiendo, comparando mapas y sacando conclusiones. Entonces hice todo este trabajo, está en mi canal en inglés Sarva Shakti, y lo pueden revisar ahí, como voy explicando y dibujando a tiempo real. ¿Ok? Pero voy a ocupar estos gráficos, ¿sí? Estos dibujos que son casi garabatos, pero los dibujos son tienen la verdad, nada más que mis cualidades como cartógrafo, haciendo mapas, no soy muy bueno en ello, ¿ok? Pero la verdad está aquí, y de todas maneras. ¿Por qué es importante reconocer y entender qué es Kulia? Sucede que cuando se inventó el concepto de Mayapur, que originalmente, recapitulando todo lo que hemos hablado por los pasados 4 o 5 episodios, cuando se crea Mayapur, aparece una nueva interrogante, que es la palabra Kulia, que es un lugar dentro de Navadvip. Entonces los creadores del complot Mayapur dicen que Kulia y Navadvip eran exactamente lo mismo, lo cual desde afuera suena ok, me la trago, pero si es que estudias los textos te das cuenta que no es lo mismo. Son dos lugares diferentes y están descritos en los textos Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavata y Chaitanya Mangal. Estos tres textos, que son las primeras biografías y las más importantes biografías de Sriman Mahaprabhu, hablan de Navadvip y Kulia como dos lugares diferentes. Y de hecho, Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavata, ambos textos hablan y cuentan el mismo pasatiempo, con los mismos detalles, donde Kulia y Navadvip son dos lugares diferentes. Pero aquellos que crearon esta historia de Mayapur siendo Navadvip, el Navadvip de Gauranga, dicen que Kulia, Navadvip era exactamente lo mismo y estaba en Mayapur. O sea, en realidad entendieron todo mal. Esa es la verdad, entendieron todo mal. Ahora, las pruebas están a la vista, las investigaciones están a la vista, no solamente lo que estoy haciendo yo estoy simplemente transmitiendo los estudios que existen al respecto. Pero hay historiadores, científicos, hay todo un comité arqueológico de Navadvip que hizo estos estudios contemporáneos. Actualmente han hecho los estudios y todo da la misma conclusión. ¿Qué pasa? Que si yo digo que Mayapur es el lugar de nacimiento de Mahaprabhu y Navadvip está dentro de Mayapur, estoy inmediatamente contradiciendo los textos Chaitanya Bhagavata, Chaitanya Charitamrita y Chaitanya Mangal.
Y basado en nuestra filosofía, nosotros consideramos que los Purvacharyas son seres perfectos, son Nityasiddhas, como Krishnadas Kaviraj, como Vrindavan Das Thakur, como los Shat Goswami, los 6 Goswamis de Vrindavan, son todos Nityasiddhas. Ellos no son imperfectos ni cometen errores de imperfección filosófica. De hecho, el texto más importante y más cabezón, como se dice en español chileno, cabezón quiere decir como más inteligente, que un tremendo cerebro detrás, en cuanto a los textos védicos, post-védicos, los Upanishads, ¿sí? Es el Srimad Bhagavatam, es el texto más importante filosóficamente hablando. Y es una tremenda obra y que muchos historiadores cuestionan que una sola persona haya podido escribir el Srimad Bhagavatam. El Srimad Bhagavatam compone de 18.000 versos. Esto es algo imposible de escribir para cualquier ser humano común y corriente, un mortal como yo. No puedo escribir 18.000 versos que expliquen tal verdad, tal profundidad como lo hace Srimad Bhagavatam. Por eso nuestro Gauranga Mahaprabhu dice que Srimad Bhagavatam es la crema de la crema, es el texto más importante de todos. Esas son las palabras de Gauranga Mahaprabhu. Él dice, nuestra filosofía debe estar avalada y basada siempre en Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam es la conclusión de todos los textos védicos. Lo que ahí dice es verdad, es incuestionable. Obviamente, desde el estudio analítico Samkhya, bien intencionado y de buena fe, podemos cuestionar lo que dice Bhagavatam simplemente para seguir aprendiendo. Porque si yo leo algo y me lo trago todo, no aprendo. Yo tengo que leer algo e investigarlo. Bhagavatam dice que Krishna es Swayam Bhagavan. Y entonces si Krishna es Swayam Bhagavan y lo dice el Bhagavatam, ¿basado en qué el Bhagavatam dice esto? Tengo que investigar. Y cuando investigo me doy cuenta que Bhagavatam está en lo correcto. Entonces digo, este verso del Bhagavatam es correcto. Hay otro verso que dice otra cosa, por ejemplo, algún otro tema, y yo digo, Bhagavatam dice esto, lo investigo. Y cuando lo investigo, nuevamente me doy cuenta, Bhagavatam nuevamente tiene la verdad. Y en este verso la verdad, y en 1000 versos la verdad, en 10.000 versos la verdad, en 18.000 versos está la verdad. Entonces desarrollo lo que se llama Shraddha, fe impenetrable, una fe blindada, una fe que es como una montaña, ¿sí? Shraddha, en Srimad Bhagavatam. Entonces Srimad Bhagavatam se convierte en el texto, la escritura cabecera de mi vida. Lo mismo con Bhagavad Gita. Todo lo que dice Bhagavad Gita es verdad. Los 700 versos de Bhagavad Gita son todos verdad. Cuando los investigamos y los estudiamos, cuando realmente revisamos, vamos a la fuente, vamos a las diferentes versiones, lo que otras religiones dicen sobre ciertos temas, lo que otras filosofías espirituales dicen sobre ciertos temas, es todo verdad, ¿sí? Entonces cuando descubro esto a través de Sankhya, de estudio analítico, como lo enseña Krishna, porque Krishna mismo dice, tú tienes que pensar, tienes que estudiar, tienes que aprender, tienes que hacer investigación. Samkhya, debes contabilizar, ocupar números, ciencia detrás de tu estudio espiritual. Cuando lo hago así, entonces desarrollo nuevamente Shraddha en Srimad Bhagavad Gita. Y cuando desarrollo y estudio todos los textos, por ejemplo, varios textos, y si digo, Mahaprabhu dijo que este texto era nuestra base, que este texto es base, él estudiaba este texto, él enseñaba este texto, entonces entiendo que todo lo que Mahaprabhu se refirió, entonces es verdad, desarrollo Shraddha en Mahaprabhu, desarrollo Shraddha en Nitai, desarrollo Shraddha en Sri Guru, ¿sí? Palabras perfectas, estudio perfecto. Lo tengo que hacer así, no con fe religiosa de que me lo trago porque me dijeron. No, porque en algún momento tu inteligencia, si es que tienes algo de inteligencia, te va a decir, no, espérate, aquí hay algo raro. Fue eso lo mismo que a mí 20 años atrás comenzó a hacerme un ruido en la cabeza de cómo las almas perfectas de Vaikunta caen acá y vienen a comportarse como cerdo en el mundo material. Si estuvieron en Vaikunta, vieron a Krishna, vieron a Radharani, vieron a Krishna, disfrutaron del Prasad allá arriba, en Golok Vrindavan, incluso si ni siquiera fuera Golok Vrindavan, si fuera en Vaikunta Lakshmi Narayan, el nivel de inteligencia, de belleza, de placer, el nivel de sabiduría que hay es tan alto y tan grande. Allá no existe imperfección, no existe maya. Esa es la descripción de Vaikunta. Cómo alguien que está en esa posición puede caerse. Es lo más ridículo que puede existir. ¿Qué teoría más estúpida? Y eso es lo que me hizo separarme filosóficamente, y me costó muchos años descubrir que no, en realidad la filosofía de Sri Gauranga Mahaprabhu nunca ha dicho eso, y los Goswamis de Vrindavan nunca escribieron que alguien se caía de Vaikunta. Nadie se cae de Vaikunta, ni las hojas caen de Vaikunta, ni las hojas de los árboles caen en Vaikunta. ¿Cómo un alma perfecta que vive en Vaikunta va a tener deseos egoístas o deseos oscuros basados en tamaguna o en rayaguna, si allá no hay tamaguna, no hay rayaguna, no hay ni siquiera sattvaguna? Todo allá es Shuddha Sattva, es un nivel espiritual supremo que aquí no existe.
y van a caer en ignorancia. ¿Qué estupidez me están diciendo? Luego vino la revelación del Mahamantra. ¿Por qué no hay siddhas? Porque están tirando la energía para afuera cuando deberían tenerlo adentro. Este es el Brahmacharya del Japa. El nombre de Dios en forma de mantra es igual que la Brahmacharya. La energía debe ir adentro, no la puedes expulsar porque te quedas vacío. La Brahmacharya del yogi es no revelar su mantra. El mantra es privado. El Mahamantra es mantra porque se llama Mahamantra. El que no lo entienda, bueno, vaya a ver video de los Teletubbies, que este video le queda grande. Y ahora viene la revelación de Mayapur. Y así Dios nos va bendiciendo con revelación tras revelación, verdad tras verdad. Y vamos descubriendo todo. De un maestro a otro maestro y de otro maestro hasta que llegamos al Sadguru. Los que se quedan en las primeras mallas atrapados ahí en la mentira, la tergiversación y la fiesta, no van a llegar nunca, nunca van a avanzar. Hay que liberarse hasta encontrarse con la verdad. Hay que pelear por la verdad como lo hizo nuestro Mahavira Arjuna. Hay que pararse por la verdad. Lo que no es verdad y no me lo trago pero con nada, ni azúcar ni aceite. No es verdad, punto. Las almas no caen de Vaikunta. Cuando llegas al mundo espiritual jamás regresas, dice Krishna en el Bhagavad Gita. Entonces, ¿cómo estamos ahora? Hay gente que contradice a Krishna en el Bhagavad Gita, que contradice los textos de los Purvacharyas. ¿Para qué? Para tratar de afiatar, de cuajar una filosofía que no hace ningún sentido. No, esas partes filosóficas, esos baches filosóficos hay que eliminarlos al poder de la verdad, con la luz de la verdad. Y para eso tenemos nuestros textos, para estudiar justamente ello. ¿Qué es verdad y qué es mentira? Ahí está. Pero ojo, que los textos lamentablemente al ser papel y ser impresos, puede haber gente con malas intenciones que va a cambiar cosas. Acabo de descubrir una gran interpolación. Tergiversación en el libro de Vadevava, Life of Love en inglés. Hay un párrafo extra que no está en los libros anteriores. No está en los libros en la versión en la versión hindi, ni está en la versión bengalí. Acabo de subir un video el día de hoy en inglés frente al tema. ¿Y qué dice ese verso? ¿Qué dice ese párrafo? Dice que el maestro de Vadevava dice que tienes que cantar el Hare Krishna Mahamantra en cualquier situación, caminando, durmiendo, acostado, en voz alta, contando, no contando, da lo mismo, siempre canta Mahamantra Hare Krishna y cuando lo cantas en voz alta es mejor. Yo dije, esto me suena raro y me suena extraño. Y resulta que obviamente, como yo no voy a dar paso atrás en la verdad, yo voy por la verdad, aunque duela, dije, ¿será que hay algo raro aquí? ¿Estamos equivocados o el libro tiene algo mal? El libro debe tener algo raro, algo equivocado, una interpolación, una manipulación de información. Debe existir ahí porque esta parte está contradiciendo toda la filosofía gaudilla, está contradiciendo todo lo que enseña Vadevava, que es Nityananda mismo encarnado. ¿Cómo puede ser? O Nitai está equivocado o el libro está equivocado. Obviamente el libro está equivocado, pero tengo la versión en inglés. ¿Qué tengo que hacer? Ese mismo día, cuando descubrí esto, le dije a mi señora, a mi santa esposa, vamos, súbete a la moto. Y nos fuimos donde Gurudev. Gurudev, que tampoco tiene pelos en la lengua, mi guru, le llevo el tema y se lo muestro. Mire, aquí, ¿qué es lo que dice aquí? Y me dice, ¿qué es esto? Yo le dije, este es Life of Love, el Charit Sudha en inglés. Y me dice, esto no es correcto. Y fue a buscar su versión en hindi. Una versión de ese libro debe tener unos 30 años de antigüedad o más, porque las páginas son amarillas. Y lo abre y buscamos justamente el lugar donde aparece este párrafo en inglés, que de hecho es la página 42-43 del Life of Love en inglés. Y estamos leyendo y lee todo, me lo va traduciendo todo del hindi al inglés. Y me dice, no dice ningún lugar Mahamantra. Lo que dice el texto dice, debes cantar el nombre de Hari, Harinam, en cualquier situación y en cualquier lugar. Y esto coincide con la instrucción de Gauranga Mahaprabhu. Harer Nama, Harer Namaiva, Kevalan, Kalaunaste, Naste, Eva Gatiranyata. En la era de Kali no hay otra salvación más que el nombre de Hari. Esto es lo que el guru de Radha Raman le enseña a Radha Raman. Pero en la versión en inglés dice, no hay otra forma más que el canto del Mahamantra Hare Krishna en Kirtan. Yo dije, esto me suena a propaganda, a una propaganda que conozco muy bien, errónea y contradictoria a la verdadera filosofía de Gauranga. Entonces dije, Guruji, ¿entonces qué es esto? ¿Cómo esto está escrito en inglés y no aparece en la versión original en hindi? Me dice, esto puede tener que ver con la editorial o puede tener que ver con el traductor. Habría que investigar eso. Me dijo, pero esto no existe en la filosofía, esto tampoco existe en el texto original. Que la versión hindi es la traducción directa del bengalí al hindi y no está ahí. Ok, pasó 1 o 2 días pasaron. ¿Y qué hice?
llamé a mi dadu, a mi abuelo de Brindavan, Braj Gopal Agarwal, y fui a verlo. Braj Gopal le dije, tengo algo grande que estudiar con usted. Y dice, ¿qué es? Y grabé el video salió el día de hoy en la mañana en mi canal en inglés. Y le dije, en Life of Love, por Ovi El Kapoor, dice que el Mahamantra en Kirtan, o sentado, acostado, durmiendo, etc., todo contrario a lo que realmente es Japa Mantra Sadhan, tal como lo hacen en nuestra filosofía y nuestro Bhade Baba nos enseñó. ¿Cómo esto es posible? Y le digo en inglés, y le pregunto a usted, porque usted conoció a Ovi, él trabajó con él, incluso usted trabajó en la traducción. No porque yo lo quiera mucho, yo no le voy a hacer sentir mal, no le voy a decir nada, no. Le dije, usted trabajó en la traducción. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué es esto que dice aquí? Y me dice, ¿qué es lo que dice? Y yo le dije, esto de Mahamantra. ¿Y quién dice esto? Yo le dije, el maestro, según la versión en inglés dice que el maestro de Radha Raman le indica esto. Y me queda mirando y me dice, ¿Life of Love? ¿En el libro de Radha Raman? Le dije, sí. Dijo, no puedo creerlo. Y le muestro en inglés. Como él habla en inglés, le leí todo en inglés. Me dice, no tengo idea de dónde salió eso. Y me dijo, veamos. Y sacó el libro en hindi, una versión que es del año 2006, que fue la última versión que imprimieron. 2016 creo que es la última versión que se salió de Charit Sudha, la biografía de Radha Raman en inglés, en hindi, es del 2016 creo, o 2009. Bueno, pero es la última versión, ¿ok? Es un tremendo libro, ¿sí? Y ahí la información es mucho más expandida, más profunda que la versión en inglés. Y entonces comienza a leer. Y le dije, en tal lugar, cuando el maestro le da Diksha, el episodio que viene después de la Diksha son las instrucciones de su maestro. Es Guru Upadesh Gurudev. O la instrucción del Gurudev, la máxima instrucción del Gurudev. De ahí comienza a leer, leer. Me dice, en ningún lado dice Mahamantra Hare Krishna. Y me dijo, y hay un segundo momento en que Radha Raman ve a su guru, y también está descrito en el texto. En el texto aparecen dos veces que Radha Raman se encuentra con su maestro espiritual, con su Diksha Guru. Y en la segunda vez que se encuentra con el guru, leyó todo el texto, todo ese episodio, todo ese capítulo, la instrucción y todo, y no aparece ni siquiera nombran el Mahamantra. ¿Y qué es lo que dice? Harinam Kirtanam, Harinam Sankirtan. Nuevamente, en la otra versión de Charit Sudha, que es la misma que mi guru tiene, que es muy antigua, pero es la misma, pero una versión nueva, digamos, que reimprimieron el libro porque obviamente se necesitaban más copias, y tampoco aparece. Entonces me doy cuenta de la interpolación. Nadie se había dado cuenta. ¿Cómo es posible? Nadie se había dado cuenta. Tengo que venir yo a darme cuenta. ¡Qué raro! Pero nadie se había dado cuenta de este error. Y entonces obviamente lo subí como video para que quede abierto. Y ahora la gente que habla inglés y que tiene el libro, y devotos de Radha Raman, y obviamente aquellos que están tras la impresión de todo esto, saben el error que hay ahí. Y ahora, según mi querido Braj Gopal me dice, bueno, yo le pregunto, le digo, ¿cómo se explica esto? ¿Qué está haciendo este párrafo acá? Y me dice, mira, se me ocurren dos opciones. Me dice, y las dos opciones tienen relación con dos devotos que estuvieran tras la impresión de este libro. Uno fue el que puso el dinero y el otro es el que escribió el texto, lo escribió para la impresión. Yo le dije, ¿y ellos son seguidores de Radha Raman? No, son de otra línea. O sea, dentro del proceso que el autor, Ovi El Kapoor, entrega el texto, desde ese momento que lo toman, texto manuscrito, lo escriben y lo mandan a imprenta, se agregó un párrafo que no existe en el texto original. Entonces, alguno de mis troles o seguidores de otra línea filosófica pueden decir, no, es que Paramananda solamente habla mal de ISKCON. No, acá mismo estoy revelando, estoy mostrando que la verdad por la verdad y siempre por la verdad. Lo que no corresponde, no corresponde. Yo este tema, por ejemplo, una persona manipuladora, una persona mentirosa, poco sincera, ¿qué haría? Lo esconde bajo 7 llaves. Mira, dice esto, está contradiciéndonos filosóficamente. Ni hablemos de ese tema. Botemos los libros, botemos, quememos, saquemos, le sacamos la hoja, la quemamos y que quede el libro con una hoja menos. No, voy directamente a ver qué sucedió con el tema. Y cuando voy ahí me doy cuenta que hay manipulación también. Entonces ahí hubo un tema complejo, bueno, que ahora está abierto. La solución todavía no está porque no sé quién agregó ese párrafo
incongruente dentro de la filosofía pura de Radharman, pero el párrafo está ahí. Así que ustedes cuando lean el libro y encuentren este párrafo se van a acordar de lo que estoy hablando y sepan que ese párrafo fue incluido solamente en la versión en inglés, no autorizado por la Sampradaya, la Parivar de Radharman. Esto fue un trabajo dentro, entre cuatro paredes, de agregar este texto. El por qué en realidad no lo sé. Puedo pensar mal que las personas que eran de otras líneas ingresaron a este párrafo en cierta forma como para poner su prédica adentro, quienes pagaron y escribieron el libro, lo transcribieron para la edición de imprenta. Puedo pensar también que de pronto fue para hacer el libro más comercial, como estaba en inglés, obviamente estaban pensando en América, en Inglaterra, etc. Entonces los devotos de pronto de ISKCON, de Gaudiya Mata iban a leer el libro y no le iba a ser tan contradictorio filosóficamente a las cosas que se imaginan, a lo que ellos piensan, porque ahí aparece este párrafo, entonces puede ser digamos, un método de prédica, pero no corresponde. Nosotros no nos vendemos. Por prédica no nos vendemos como una prostituta. Vamos a ir a predicar, entonces vamos a cambiar la filosofía. Vamos a hacer que sea más palatable para las personas. No, esta es la filosofía pura y revelada. No necesito cambiarla. Entonces, y Brash Gopal me dice, pero yo dudo que OVL haya autorizado o haya escrito eso. Dudo. Me dice porque OVL sabía muy bien la filosofía y defendía muy bien este tema filosófico, y me dijo, y él no era una persona que daba el brazo a torcer, me dijo, de hecho era tosudo. O sea, lo que la filosofía era la filosofía y nos daba brazo a torcer, era una persona súper fuerte de carácter en ese sentido. Me dijo, dudo que él haya hecho esto. Me dijo, lo único que pienso son las dos personas que estuvieron detrás de la impresión del texto, que ellos hayan hecho algo ahí. Puede ser, quizás en algún momento vamos a saber qué sucedió, al menos sabemos que está. Ese párrafo no corresponde, eso es falso. Entonces, bien. Con el tema de... Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Estoy hablando de esto debido al tema de Mayapur, ¿no? Porque cuando uno ve que hay cosas que no concuerdan, lo primero que uno tiene que decir, a ver, ¿por qué esta temática me está haciendo ruido? ¿Por qué me hace ruido? ¿Por qué me hace ruido este tema? ¿Por qué hay algo que no encaja ni cuadra? Eso hay que investigarlo porque ahí Paramatma, Krishna en el corazón te está diciendo, oye, ahí hay truco, ahí hay truco. Uno se da cuenta, esto no cuadra, ¿no? Yo me acuerdo cuando era adolescente y leía eso de que caemos de Vaikunta, yo decía, pero ¿cómo puedo caer de Vaikunta? Si yo veo a Krishna, ¿cómo voy a querer cambiar a Krishna por este mundo bizarro y sin sentido? ¿Cómo voy a cambiar a Krishna? Es lo más estúpido que puedo hacer en mi vida. Pero no, todos cambiamos a Krishna. Por este mundo no tiene sentido. Yo eso pensaba, ¿no? Entonces, cuando uno realmente analiza las cosas, uno puede encontrar cuando algo no está cuadrando, tiene que investigarlo, estudiarlo, ver qué hay ahí detrás. Entonces uno se va a encontrar con la verdad. Pero para eso obviamente uno tiene que superarse a sí mismo, uno tiene que romper sus propias barreras mentales. Es que Prabhupada lo dijo y da lo mismo. Si Prabhupada lo dice y es verdad, yo voy a investigar y esto va a reforzar mi fe en Prabhupada, en Vadevava, en Jesús, en Buda, en quien sea. Si lo que ellos dicen es verdad y yo lo investigo, me voy a encontrar con que sus palabras son veraces. Y entonces mi fe, mi shraddha espiritual se va a fortalecer mucho más. Mucho más. Sea cual sea la línea filosófica que una persona siga. Tú investigas al maestro y te vas a dar cuenta que es verdad. Entonces tu fe en el maestro va a ser fidedigna, va a ser real, bona fide, va a ser the real deal. Pero si investigo me doy cuenta que todo es falso. Que son filosofías inventadas, creación de sus propias mentes juguetonas, entonces puedo entender que estoy en el mal camino, en una secta, en un culto, en algo que no está bien. Entonces eso hay que investigar, hay que estudiar. Kulia versus Navadvip. Entonces Kulia, volvemos al tema, no es Navadvip, es un lugar aledaño a Navadvip. De hecho, aquí en los mapas que dibujé, me perdonan por lo feo de mis dibujos, pero la verdad es verdad. Dice Chaitanya Charitamrita y Chaitanya Bhagavata. This is my copy. Oh, right. Por lo demás, para los que leen en inglés, tengo un par de copias disponibles del texto. Lo pueden estudiar por ustedes mismos y aquí aparecen todo el Brahman, aparecen las citas a los Shastras, etcétera, y estudios científicos también sobre el nacimiento de Mahaprabhu. Este texto es fantástico. Entonces, según el texto, dice que hay un momento especial en el cual Sri Gauranga Mahaprabhu
va hacia un lugar que se llama Vidyanagar. Si uno ve el mapa hoy en día de Bengal y uno ubica Navadvip a unos cuantos kilómetros hacia el lado oeste, ¿sí? Hacia la izquierda, está Vidyanagar. Vidyanagar es una ciudad. Hoy en día, en ese tiempo era un pueblo o un pequeño lugar ahí. Entonces, el texto dice que Mahaprabhu va de Navadvip a Vidyanagar y cruza el río Ganges. Y luego, cuando Mahaprabhu, sus asociados y Nityananda estaban juntos, están en Vidyanagar, había tanta gente en la celebración que Mahaprabhu dice, no, volvamos. Y se va con Nityananda hacia Kulia. Y cruza hacia Kulia. Navadvip está un poco más allá, está más lejos, digamos, desde Vidyanagar. Entonces, si vemos el mapa que dibujé acá, no juzguen mis palabras por mis dibujos, por favor, porque pierdo. Entonces tenemos, Navadvip está aquí. Aquí está Kulia. Esto es Kulia. Y aquí tenemos Vidyanagar. Vidyanagar está en esta área. Según Google Earth, hoy en día podemos ver Vidyanagar aquí. Aquí estaría Kulia y aquí estaría Navadvip. ¿Ok? Entonces Gauranga va de Navadvip a Kulia. De Kulia cruza el río y llega a Vidyanagar. Encuentra que hay mucha gente y se devuelve a Kulia. ¿Ok? ¿Qué muestra esto? Que cuando Gauranga Mahaprabhu va de Navadvip a Vidyanagar, cruza el río. ¿Se entiende? ¿Y qué demuestra esto? Por lógica, 2 más 2 es 4, como decía, es que entre Kulia o este territorio, Navadvip, Kulia y Vidyanagar había un río que había que cruzar por bote. Ese río es el río Ganges. En el siglo XV, XIV y XV el Ganges estaba, seguramente ustedes ven la imagen al revés, ¿no? Esta es mi mano izquierda y esta es mi mano derecha. Entonces entre el XIV y el siglo XV el Ganges corría por este lugar y aquí lo dibujé de esta forma. Pero luego del siglo XVI, estamos hablando en el 1600, 1700, siglo XVI, siglo XVII, sí, XVI, XVII, el Ganges cambia hacia el lado derecho de Navadvip, hacia el lado derecho de Navadvip, ¿ok? En los textos también se muestran, se habla de estos lugares, Balaldigi, Moyapara y Navadvip estaban todos en este lugar, aquí, en esta área. Y el Ganges ahora, actualmente desde el siglo XVI, XVII, siglo XVII, está en el lado derecho de Navadvip. Y este río Ganges hoy en día separa Navadvip de Mayapur, pero antes del siglo XVII y XVI, XIV y XV, hasta principios del siglo XVI, el río Ganges estaba corriendo por el lado izquierdo. Por tanto, lo que hoy conocemos como Mayapur, que históricamente se llama Millapur o Millanpur, que era un asentamiento musulmán, y les voy a dar las pruebas de por qué, ahí no había río. Entre Navadvip y Millanpur no había río. Todo era selva y era territorio. Era tierra, se podía caminar. Básicamente Navadvip a Mayapur se podía caminar. ¿Cómo sabemos que se podía caminar? Bueno, porque hay mapas de Bengal, Navadvip, hay mapas desde el año 1400. Hay mapas tan antiguos como el año 1200, 1300, hay mapas. En el año 1500 hay mapas, del año 1600 hay mapas, del 1700 hay mapas. Historiadores, cartógrafos hicieron mapas, luego los ingleses con las colonias y ellos también dibujaron mapas. Del tiempo de la poesía y los escritos de Navadvip, recuerden que Navadvip era el centro filosófico y de estudios de toda India. Los brahmanes y los panditas, los sabios, viajaban de todas partes de India, incluso fuera de Bharat, iban a Navadvip a estudiar. Por eso Gauranga Mahaprabhu hizo su aparición en Navadvip para poder transformar la filosofía reinante en ese tiempo y entonces crear el movimiento Vaishnava Gaudiya. Por eso él nace ahí, específicamente en ese lugar, lleno de conocimiento y de sabios. Si hay conocimiento, hay sabios y hay una cultura rica, podemos obviamente entender que hay poesía y hay historia escrita. La poesía y la historia escrita hablan del río Ganges al lado izquierdo de Navadvip, no al lado derecho. Pero cuando llegamos al 1700 y algo, nos encontramos que el río Ganges comienza a ser descrito al lado derecho de Navadvip. ¿Me van siguiendo o es muy complicado el tema? ¿No qué?
¿No es complicado o no entiendo nada? No, no es complicado. Lo que sí me pregunto, ¿por qué cambió el curso del río? ¿Hicieron algo? No, no, el río está vivo y los ríos cambian de curso. Así como crecen, decrecen, los ríos también pueden cambiar de curso, sobre todo un río como el Ganges, que es gigante, es muy, muy grande, es muy poderoso, cambia de curso. Han habido cambios del curso de río, no solamente del Ganges, pero de todos los ríos tienen cambios de curso en cada, uno puede ver 500 años atrás donde aparecen los mapas, si es que hay mapas, etc. Y uno ve que hay cambios, ¿no? Entonces el Ganges cambia su curso. ¿Mm? ¿Y por qué sabemos? No solamente con los mapas históricos que estoy hablando, por la poesía y la historia estamos hablando, pero la primera base y el pramana para un gaudilla son los escritos gaudillas en sí mismos. Chaitanya Bhagavata, Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mangal, Chaitanya Chandramrita. Las principales biografías de Sri Gauranga Mahaprabhu estudiadas por todos los acharyas de Gaudiya Vaishnavismo. ¿Dónde dicen que estaba el río en el tiempo de Gauranga? Al lado izquierdo. Historia de los reyes, los príncipes, las batallas que hubieron en Bengal, hablan de por dónde iban las embarcaciones de pelea, las batallas, donde estaban al lado izquierdo de Navadvip. Ahí estaba el río Ganges. Entonces, luego, en el siglo XVII, el río cambia el curso. Y cuando el río cambia el curso, entonces una nueva historia de Navadvip comienza, obviamente. Se cambia la geografía de Navadvip y comienza una nueva historia. Y ahí en esa nueva historia, cuando se cambia el río, hay un escritor que se llama Narahari Chakrabarti, que escribió Bhakti Ratnakar, una poesía sobre Sri Gauranga Mahaprabhu, donde se escribe y primera vez que se escucha y se lee la palabra Mayapur en toda la filosofía gaudilla. Antes no existía. No está en Chaitanya Charitamrita, no está en Chaitanya Bhagavata. Así como no están Hare Krishna Mahamantra y otras cosas que no están en los textos. Hare Krishna Mahamantra en cuanto a Kirtan. Mahamantra en cuanto a Yapa sí existe, obviamente, esa es la filosofía Gauranga, en Yapa. Pero no el Kirtan de Hare Krishna Mahamantra, eso no existe. La palabra Mayapur tampoco existe en los textos. Y los estudiosos bengalíes, no American, no European, no, bengalíes, estudiosos que estudian la filosofía en los textos originales, dicen la palabra Mayapur no existe en la biografía de Gauranga Mahaprabhu, no existe. Y entonces, aquellos que dicen que Gauranga, donde inventaron toda esta historia, sacan la palabra Mayapur de las cosas más ridículas que pueden ser. Me mandaron un verso de Varaha Purana. Varaha Purana antes, cientos de años antes del nacimiento de Gauranga Mahaprabhu, y me mandan un texto rebuscado en libros que tienen 10.000 versos, y me mandan, mira, aquí dice Mayapur. Por favor, nuestros textos base, Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavata, Srimad Bhagavatam. Ahí no aparece Mayapur por ningún lado. ¿Sí? Obviamente, si yo comienzo a indagar, no sé, a lo mejor encuentro hasta un texto de los indios Hopi de Norteamérica donde dicen que ahí dice Mayapur. Pero ¿cómo esto está relacionado a nuestra filosofía? Entonces lo mismo, esa es la lógica Sankhya de la filosofía védica. La filosofía védica se basa en eso. Pueden haber, los textos son infinitos y hay miles y miles de palabras, ¿no? Pero uno tiene que ir a lo que es palpable. ¿Qué es lo que tenemos? Esta filosofía viene así de los sueños, de las Pléyades, no. 500 años atrás estuvieron los Purvacharyas, estuvieron todos los maestros, los Seis Goswami de Vrindavan, discípulos de Gauranga Mahaprabhu, estuvo Gauranga Mahaprabhu en Italia aquí mismo. A ellos tengo que estudiarlo, esa es la filosofía. Ellos en ningún momento hablan de Mayapur, no existen los textos. Todo esto comienza desde principios del siglo XVIII, finales del XVII y principios del siglo XVIII comienza esto de Mayapur, solamente a través de Bhaktivinoda Thakur, y que después lo sigue Bhaktisiddhanta Sarasvati. Pero esto no existía antes. Por eso que cuando este tema comenzó en Navadvip, que dijeron, oye, este personaje Kedarnath Datta, Bhaktivinoda, está hablando de que Gauranga nace en Mayapur, todos se apretaron el estómago de risa, se rieron, es ridículo, ¿no? A nadie le importó, porque obviamente no tiene sentido. Nunca se imaginaron que al poder de la fuerza y de la prédica iban a literalmente crear un nuevo lugar de nacimiento de Mahaprabhu. Nadie se lo imaginó. Pero fue el mismo Vipin Bihari Goswami, el gurú, quien rechazó finalmente a Bhaktivinoda Thakur al final, lo rechaza literalmente lo escribe en el periódico local por predicar mentiras. El gurú de Bhaktivinoda Thakur dice, todo esto es falso. ¿Qué está hablando mi discípulo? Y por eso lo echa.
¿sí? Entonces todo es muy claro. Aquí los mapas, la historia, el prámana de los textos sagrados nuestros es claro. Mira, si los mapas, si los mapas ingleses, los mapas alemanes, los mapas de los misioneros, si los mapas de las personas que incluso vivieron en Bengala en el tiempo dijeran esto, pero mis libros sagrados, Chaitanya Charitamrita y Chaitanya Bhagavata, dijeran lo contrario y dijeran, sí, Gauranga nació en Mayapur, aunque ni en los mapas históricos ni en los estudios arqueológicos exista tal cosa, yo lo voy a creer. Porque yo primero le creo a los Purvacharyas, para mí ellos tienen la verdad. Ni la ciencia, ni nadie más. Yo le creo a los Purvacharyas la verdad. ¿Ah? Eso para mí es lo más importante. Yo estaría dispuesto a aceptarlo. Pero resulta que los Purvacharyas nunca han dicho eso, nunca lo dijeron. Esto se suma a que los mapas, las historias, las poesías y la historia de las guerras de Bengal demuestran lo mismo que está en los textos de los Purvacharyas. Entonces, ¿qué tengo que pensar? ¿Mayapur? No, obviamente no. ¿Dónde nació Gauranga? En Navadvipa. Siempre ha estado ahí. Por 500 años se ha creído eso, salvo 100 años atrás a alguien se le ocurrió crear una nueva historia. Extraño, que al menos da espacio para obviamente estudiarlo, ¿no? Para pensar en este tema, ¿no? Entonces aquí tengo otro gráfico donde está hablando del mismo tema, ¿no? Gauranga Mahaprabhu está en Navadvipa, de Navadvipa va a Kulia, de Kulia se va a Vidyanagar, pasando el Ganges, esto es en el tiempo de Mahaprabhu obviamente, y luego vuelve. Cruzando el Ganges, justamente estaba Kulia a la orilla del Ganges. La descripción de esto está dado en los textos, ¿sí? Yo les voy a leer acá. Si hay alguna pregunta la pueden hacer ahora mientras encuentro el verso. Aquí aparece en Chaitanya Bhagavata, dice 3.3, dice: la gente de Navadvip llegó a Vidyanagar luego de cruzar el río. ¿De qué río estamos hablando? El río Ganges. Entonces, recuerdan el mapa, ¿no? Este es Navadvip. Navadvip, Kulia está acá. A la orilla del río, ellos cruzan y llegan a Vidyanagar. Este es Kulia, Vidyanagar y Navadvip es otra área. Navadvip y Kulia eran fronterizas, digamos, eran territorios fronterizos, pero no eran lo mismo. Están descritas ambas como dos lugares diferentes dentro de los textos. En el escrito Chaitanya Chandrodayam, en el acto 9, el rey le pregunta a Sarvabhauma, asociado íntimo de Gauranga, ¿dónde está Kulia? En respuesta a esto, Sarvabhauma responde: oh señor, allá hay una villa, un lugar, un territorio, por ese nombre, que está a la orilla del Ganges, cerca de Navadvip. Y luego, en Chaitanya Mangal, de Loshan Das, se entrega la siguiente información sobre la llegada de Chaitanya en Navadvip desde Kulka a la petición de su madre, Sashi Devi. El poeta Karnapur y Krishnadas Kaviraj, ¿sí? Karnapur, escritor también, biografía de Gauranga, Krishnadas Kaviraj, escritor de Chaitanya Charitamrita. Dicen, es conocido aquella villa Kulia por estar y ser fronteriza a Navadvip. Y Vidyanagar está situada al lado opuesto del Ganges, del área de Navadvip. Y dice, creyendo que Miyampur es Navadvip, los exponentes de Mayapur comenzaron a predicar que Navadvip era Kulia. De esta forma, y si fuera así, Sri Chaitanya entonces pasa de Kulia desde Miyampur, Mayapur, cruzando el Ganges, o sea, pasa de el viaje contrario, ¿verdad? A este lado está Mayapur. Si es que los que creen que Mayapur era Navadvip, el lugar de Gauranga Mahaprabhu, entonces ellos piensan que primero Gauranga Mahaprabhu desde aquí cruza a Navadvip, cruzando el Ganges, y luego, según los textos que nosotros tenemos, los textos originales, Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavata, lo que acabo de leer, Gauranga vuelve a cruzar el río para llegar a Vidyanagar. Ellos dicen que el Ganges nunca estuvo acá, que siempre ha estado aquí, pero entonces, ¿cómo de Navadvip a Vidyanagar Gauranga tiene que cruzar el río? Y la gente de Navadvip tiene que cruzar el río. Entonces hay un río acá y otro río acá. Hay un Ganges aquí y hay otro Ganges aquí. Eso nunca ha sucedido. El Ganges gigante existe solamente en un lugar. Desde el siglo XVII está aquí escribo 17, y en el 15 y 16, siglo XIV, el Ganges estaba acá y ha estado acá por los últimos 1000 años. El cambio es reciente, digamos, 200 años atrás, 250 años atrás. Y así el texto continúa con más y más y más información. Es realmente
Impresionante. Ahora, lo que yo he visto, porque normalmente, no sé por qué, pero pareciera que los devotos de todas las líneas en inglés parecieran estar más informados, ¿no? Como que estudian más. La respuesta que tengo siempre cuando muestro todo esto, o cuando, porque he hecho varios videos, cuatro videos en inglés, siempre tocan el siguiente tema. Y entonces, ¿sí? Si es que Navadvip es diferente de Mayapur, ¿eh? ¿Cómo Gauranga fue entonces a la casa, al palacio del Casi, del rey musulmán? Y esta misma pregunta encierra la respuesta. Si ustedes ocupan un poco de lógica, se podrán dar cuenta de lo que estoy diciendo. ¿Por qué sabemos que Navadvip no es Mayapur? Esta es la pregunta que se responde con el lila de Gauranga yendo a la casa del rey, cuando el rey mandó matones a destruir el Kirtan de Mahaprabhu. ¿Recuerdan el pasatiempo? Entonces Gauranga hace una gran procesión y todos los devotos marcharon hacia la casa de el rey, ¿verdad? Cuando leemos Chaitanya Bhagavat, Chaitanya Charitamrita, cuando leemos este lila, nos damos cuenta que en ningún momento ellos cruzan, todos, eran miles, que cruzan el río. ¿Cuántas embarcaciones se necesitarían? ¿Habían embarcaciones suficientes para llevar miles de personas al otro lado? Con los tambores, con los platillos, con toda la parafernalia de Kirtan, tal como ven atrás en el fondo de pantalla, que caminaban con banderas, etcétera, etcétera. Esta imagen es justamente de ese momento. ¿Habían embarcaciones preparadas para llevar esa cantidad de gente? No. Hoy en día las embarcaciones que hay para cruzar de Navadvip a Mayapur son embarcaciones que pueden llevar a lo mucho 100 personas, 150 personas. Y son embarcaciones básicas, imagínate 500 años atrás. Eran pequeñas, 10, 20 personas por bote, con suerte podían cruzar. Ok, aunque fueran 1000, pero eran miles, lo que los textos dicen eran miles de Vaishnavas. Entonces no es posible. Por tanto, ellos no cruzaron ningún río para ir de Navadvip a Mayapur. ¿Qué demuestra esto? Solamente por lógica, que entonces el río no estaba ahí. ¿Dónde estaba? Al lado izquierdo. Por tanto, desde Navadvip hacia Mayapur, que estaría hacia ese lado, al lado este está Vidyanagar, del cual hablamos, y estaba el Ganges en el tiempo de Mahaprabhu. Por tanto, Mahaprabhu no cruzó ningún Ganges. Aquí se iba caminando aproximadamente 6 a 7 kilómetros a pie. Bueno, 7 kilómetros, en lo que sea van a ser 7 kilómetros, pero esa fue la distancia que se camina. ¿Tenemos prueba de que ese fue el lugar que caminaron todo este tiempo? Claro, porque Millanpur, como ya ha sido revelado, era un asentamiento musulmán, por tanto tenía los cementerios musulmanes. Tanto de los pobres como de los reyes, los musulmanes se entierran en sus propios cementerios. ¿Han visto ustedes un musulmán enterrándose en cementerio cristiano o un cristiano enterrándose en cementerio musulmán? No. Cada cementerio tiene su religión, digamos, y cada área en India tiene sus cementerios para sus propias religiones, y los musulmanes se entierran en tierras musulmanas. Donde ellos viven, ponen sus cementerios. No van a poner cementerio musulmán en tierra hindú, en tierra de Navadvip, por ejemplo. No, eso no lo harían, ¿no? Entonces, ¿dónde está la tumba del Casi? Esto respondería la gran interrogante: ¿dónde está Mayapur y dónde está Navadvip? Navadvip es la tierra del Sanatana Dharma. Mayapur era tierra musulmana llamada Millanpur, según los estudios y los escritos del tiempo. Solamente musulmanes vivían ahí. ¿Y dónde vivía el Casi? En esa área, Millanpur. Si Mayapur era esa área de Chaitanya Mahaprabhu, el rey no se hubiera enterrado ahí, no tendría su mausoleo ahí. Ese mausoleo está en tierra musulmana. Los registros muestran que Bhaktivinoda Thakur compró tierra de los musulmanes. Solamente 100 años después, Bhaktisiddhanta Sarasvati levantó la primera oficina postal en esa área Millanpur y él la bautizó Oficina Postal de Mayapur. Él la bautizó. No tenía ese nombre, era Millanpur, Millapur. Entonces Gauranga va con la procesión sin saltar el Ganges, por tanto el Ganges no estaba ahí en ese momento. Caminando llega a la tierra de Millanpur y va al palacio del Casi. El Casi pide perdón y autoriza que entonces los kirtans se pueden celebrar en Navadvip, tierra de los hindúes. Y entonces Gauranga vuelve. Si Mayapur, que según ISKCON está allá, en ese otro lado, fuera la tierra donde nació realmente Gauranga Mahaprabhu, el mausoleo y el palacio del musulmán rey no estaría en esa tierra, estaría en el lugar de los musulmanes. ¿Por qué tiene el palacio ahí y su mausoleo, su tumba está ahí? ¿Por qué? Porque esa era tierra musulmana. 2 más 2 es 4 o alguien le está dando 5. 2 más 2 es 4. Es simple. Les da 5 solamente a aquellos que no quieren aceptar la verdad, que han sido
víctimas de una gran estafa. Y ahora la pregunta que vendría, para mis amigos fanáticos también hablo, para decir, ¿y qué? ¿Prabhupada estaba estafándonos, mintiéndonos? No, no creo eso. ¿Saben cuál es mi verdadera opinión frente a este tema de Swami Prabhupada? De quien yo aprendí muchísimo. Es que él creía en las palabras de su maestro. Si su maestro decía que era así, entonces será así. Y ahí se acaba la investigación, ¿verdad? Porque vamos a un punto psicológico. No hablemos de Swami Bhaktivedanta. Hablemos de un tema psicológico simple para cualquier humano, cualquier persona, ¿no? Si tú has seguido toda tu vida, dejaste a tu familia, te fuiste a predicar, hiciste millones y miles de discípulos, millones de dólares y miles de discípulos, y te das cuenta que todo es falso, ¿qué vas a hacer? ¿Contradecir a tu propio maestro y comenzar a crear tu propia filosofía? ¿Vas a dejar la diksha y con ello todos tus discípulos tienen que tomar refugio en otro maestro porque no van a poder seguirte debido a que tú no tienes diksha? ¿Renunciaste a tu maestro espiritual? ¿O vas a simplemente a decir, ok, pueden haber cosas que sean mentiras, pueden haber cosas que no son chástricas, pero sacando cuenta en realidad es mejor que nada? Muchas personas pensarían de esa forma. Yo en lo personal no, yo no soy de pensar así. Pero la mayoría de las personas, lo que yo he visto en psicología es que van a adaptar y esconder este tipo de cosas. Entonces hay temas que no se hablan. Y para que tú no te des cuenta de esta falta, si una persona así, por ejemplo, fuera tu maestro espiritual, si una persona así, con esa mentalidad, fuera tu maestro espiritual, te va a decir, no estudies estos textos, estudia solamente lo que yo te voy a dar. No hables con otras líneas filosóficas Vaishnava ni gaudillas. No hables con los Babajis. No hables con los Goswamis, no hables con los Brahmanas, no hables con nadie que te pueda decir la verdad, porque en ese momento te vas a dar cuenta que lo que yo te estoy diciendo no es real. ¿Se entiende? Hay una palabra, estimado Iván, dime si existe en México la palabra poner el gorro o es un chilenismo. ¿Poner el gorro existe? No. Ok. Poner el gorro es un término entonces chileno que significa que dicen que antiguamente cuando las mujeres ocupaban velo para caminar en la calle o una especie de sombreros que tenían como unos velos, ¿no? Digamos como una tela así que venía de los sombreros antiguamente en 1920, principio de 1900, 1850, habían estos sombreros que las mujeres se ponían y como que les cubría el rostro. Entonces se dice que la palabra poner el gorro venía de este tiempo, pero ¿qué era poner el gorro en el mal sentido de la palabra? Significaba que el marido, quien estaba mintiendo a su mujer, o sea que tenía amantes, por ejemplo, cuando salía con su esposa para que nadie se diera cuenta quién era la esposa y quién era el amante, cuando salían les ponía el gorro. Entonces claro, iba con una mujer, pero nadie se da cuenta que era otra mujer. ¿Se entiende? Ese es el concepto de poner el gorro. Yo no sabía que era un chilenismo, sabía la historia de poner el gorro, pero no sabía lo que es el chilenismo, que era de Chile. Pero esta es una palabra para explicar cuando alguien miente, te va a quitar la visión. Si investigas, eres un ofensor. Si preguntas, estás haciendo ofensa. Si yo te digo la verdad, yo estoy haciendo ofensa. ¿Qué clase de ofensa es esa? El único que se ofende con la verdad es la mentira. El único que no quiere que se hable la verdad es Maya. Y nuestro movimiento es para destruir a Maya, absolutamente. Nuestro movimiento es para quemar hasta las cenizas a Kali Yuga. Por eso no estoy haciendo ofensa, estoy diciendo la verdad. Hare Krishna. Hare Bol. Bendiciones a todos. Muchísimas gracias por estar presentes, por escuchar esta última sesión de Navadvip, la verdadera tierra de Gauranga Mahaprabhu. Hay mucho más, familia, hay mucho más, pero es un tema sumamente denso, sumamente complejo y muy largo. Tendríamos que estar todo un año en sesión de Navadvip, pero tenemos mucho más que estudiar, por tanto lo vamos a dejar hasta acá, ya en español, una vez más, gracias a Vadevava, a Nitai Ram, a Sri Gauranga Mahaprabhu, a Sri Guru, Sadguru, a mi Gurudev, he podido dar al menos, creo que al menos he dado las bases de investigación. Ustedes pueden seguir por sus propios caminos, se van a encontrar que mientras más estudien e investiguen, todo lo que digo es verdad. Todo lo que digo es verdad. Y si me estoy equivocando, me hacen saber, porque no le tengo miedo ni a la vergüenza ni al equivocarme. Le tengo miedo a la ignorancia, a ser ignorante y a vivir en la fantasía. A eso le tengo miedo. Si me dicen, Paramananda, te equivocaste en tal cosa, por favor revisa esta información. Yo felizmente lo hago. Y es de esa forma en la que descubro tantas verdades y tantas cosas maravillosas del mundo gaudilla. Y es por eso, por esa actitud,
que estoy transmitiendo con ustedes, estoy compartiendo con ustedes, que también deben tener, es que tengo una fe inquebrantable en Nitai Gauranga. Y tengo una fe inquebrantable por Radha y Krishna. Porque tengo las agallas también, tengo los huevos, como se dice en buen español, para enfrentarme a los miedos, a decir, quizás esto no me conviene. El ejemplo está, Life of Love. ¿Por qué aparece este parágrafo? Estas palabras, ¿por qué dicen esto que es contrario a la filosofía? Voy a ir directo a mi Gurudev, no es que voy a comenzar ahí a mandar mensajes de humo y me voy a olvidar, no. Agarro la moto y me voy directo a donde mi Gurudev, le digo, Gurudev, ¿qué es esto? Y lo primero que me encuentro, obviamente, es una interpolación, en el libro original no está. ¿Y qué tal si mi Guru me está escondiendo la verdad? ¿Qué tal si a quienes yo confío me esconden la verdad? Entonces, tomo la misma información y voy y pregunto a otra persona. Y me dice exactamente lo mismo, estos versos no existen aquí, no están en el libro original. Sobre todo alguien tan cercano como quien ayudó en las traducciones directamente de esos libros, Rajagopal Agarwal. Entonces, ¿qué hago con esto? No estoy diciendo al mismo tiempo que no se interprete con estas interpretaciones de kindergarten, de niño, ¿no? ¡Ay, está criticando al guru! No, mi guru me dice esto, ok, yo lo acepto, pero yo quiero tener pramana sólida, no decir, ¿quién te dijo mi guru? Ok, ¿qué más pruebas tiene? No, eso no más, nada más. Eso no es suficiente para alguien que expone. Tú tienes que tener confirmación de tus fuentes por diferentes áreas. Supuestamente así es la ciencia, ¿no? Así se supone que es la ciencia. Vamos a hacer el experimento en diferentes lugares, diferentes personas van a hacer el mismo experimento y van a obtener el mismo resultado. Le digo a mi Gurudev, Gurudev, ¿qué significa esto? Y me dicen, esto no está en el libro original. Gracias. Y voy donde otra persona que va a estudiar el texto, lo va a revisar y conoce el texto y la filosofía muy bien y le voy a decir, ¿qué es esto? Y me dice, esto no está en el libro original. Ok, esto es ciencia, esto es Sankhya. Y Krishna nos enseña a hacer Sankhya, a hacer filosofía, a indagar, a preguntar. ¿Y con qué me encuentro? Con que la filosofía de Vadevava es perfecta y esto incrementa y vuelve más sólida mi fe en Vadevava Nitai. Que así sea, por las eras de las eras. Amén. Jai Nitai, Vadevava ki Jai.